Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar el día de hoy en nuestra serie de Fundamentos de la Vida Cristiana. Hasta ahora hemos visto 2 lecciones. Hoy nos corresponde la tercera lección. La primera lección fue acerca de convertirse en cristiano y la segunda lección fue acerca de ser cristianos. El día de hoy nos corresponde la tercera lección. La tercera lección se llama pertenecer a la iglesia. Pertenecer a la iglesia. Y antes de empezar, tengo que confesarles algo. Tengo que confesarles un pecado de manera pública. Y es que providencialmente han surgido 3 cambios respecto al tema que me corresponde. El primero fue acerca del bautismo. Me emocioné, dije, interesante, voy a profundizar un poco más acerca de esto. El segundo cambio fue acerca de los medios de gracia, la palabra de Dios. Dije, genial, yo he enseñado acerca de eso, es una disciplina espiritual súper genial. Yo creo que ese va a ser fantástico. Y el tercer cambio fue acerca de pertenecer a la iglesia. Cuando vi ese, dije, me hubiera gustado otro. Porque pues pertenecer a la iglesia, estamos asistiendo a la congregación, me hubiese gustado otro. Tengo que confesarles que cuando lo vi no le di mucha importancia. Sin embargo, a medida que lo empezaba a preparar y a estudiar, escuchando las enseñanzas, utilizando el material, tomé la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y estaba preparándome porque la enseñanza aborda ciertos argumentos de personas que intentan vivir la vida cristiana solitaria. Y mientras estaba yo usando la espada, que es la palabra de Dios, me di cuenta que mis manos estaban sangrando. La misma espada que yo pensaba utilizar para cortar a otros, primero me cortó a mí. Y quizás alguno de ustedes, apenas escucha el título de pertenecer a la iglesia, puede pasar quizás lo mismo. No le den mucha importancia porque estamos asistiendo a la congregación. Pero es un tema de suma importancia para nosotros como creyentes. Así que mis hermanos, ruego al Señor y nos dé humildad para aprender acerca de este tema. Que el Señor nos conceda de su gracia. Así que oremos. Padre, este es tu santo día. Ciertamente sabes que tengo temor. Te pido que seas tú fortaleciéndome. Fortalece a quien enseña. Danos oídos para oír tu palabra como congregación, como iglesia. Bendícenos con este tema, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Mis hermanos, la lección, como bien les venía diciendo, es pertenecer a la iglesia. Sin embargo, le he dado un título a esta lección, y es cristiano sin iglesia. Es un concepto que Jesús nunca pensó. Nuevamente, cristiano sin iglesia es un concepto que Jesús nunca pensó. Y para desarrollar el tema el día de hoy, voy a estar utilizando 2 textos. 2 textos que van a ser la base para el desarrollo de esta lección. El primer pasaje está en Mateo 16, verso 18. Y el segundo está en Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47. Mis hermanos, quiero que pensemos en lo que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. El día de hoy vivimos en una época donde hay llaneros solitarios. Esos llaneros solitarios son aquellos que por lo general tienen un ego que los lleva a pensar que ellos trabajan mejor y rápido, pero estando ellos solos, no con los demás. Y la pregunta que ronda en muchas mentes
es la siguiente. Esta pregunta ronda en muchas mentes, pero hay algunos que no la hacen de manera pública. Y es la siguiente: si ya creo en Jesús, ¿realmente necesito la iglesia? ¿No puedo ser cristiano por mi propia cuenta, leer mi Biblia en mi casa, escuchar sermones y vivir bien? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado personas que piensan de esta manera? La vida cristiana la puedo vivir mejor estando en mi casa. Con que yo lea la Biblia es suficiente. Ahora, puede que algunos de los que estamos aquí no nos hayamos hecho esa pregunta, pero puede que vivamos de esa manera aún asistiendo en la congregación. Nuestro contexto el día de hoy, mis hermanos, es devastador. ¿Por qué es devastador nuestro contexto? Porque primero, vivimos en una cultura donde hay familias disfuncionales. El día de hoy se ha perdido el modelo de una comunidad sana. Se ha perdido el modelo de lo que es una familia. El día de hoy vivimos en una época del individualismo, donde el yo es el centro. Todo debe servir a mi agenda. Todo está conectado con mí. Es mi tiempo, es mi comodidad. También vivimos en una época de consumismo, donde personas el día de hoy vienen a la congregación y ven a la iglesia como un gran centro comercial, donde sencillamente yo tomo lo que quiero y rechazo lo que no me gusta. Y vivimos también en una cultura, en un contexto de desilusión. La gente ha sido lastimada. ¿Acaso no ha sucedido con algunos de ustedes quienes están aquí presentes, que han venido de congregaciones y han sido lastimados, han sido heridos? Pero lastimosamente, hoy en día se usa eso como una justificación para el aislamiento. ¿Cuál es el resultado del contexto que vivimos el día de hoy? El resultado es un cristianismo solitario, es un cristiano solitario. Alguien que dice amar a Jesús, pero que evita a su pueblo. Alguien que quiere salvación, pero sin la iglesia. Imaginen, mis hermanos, imaginen lo siguiente. Imaginen a alguien que dice amo a Jesús, pero odio su iglesia. Eso es como decir, amo tu cabeza, pero odio tu cuerpo. Es algo que no tiene sentido. No tiene sentido. En el Nuevo Testamento, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Separarlos es imposible. Es imposible. Mis hermanos, el día de hoy voy a dividir mi enseñanza en 4 puntos. Vamos a desarrollarla en 4 puntos. Primer punto, vamos a ver qué dice la Biblia sobre pertenecer a la iglesia. Nuestro segundo punto será el obstáculo que enfrentamos para permanecer en la iglesia. El tercer punto será cómo es vencido el obstáculo de permanecer en la iglesia. Y cuarto y último punto, que serán las aplicaciones, vamos a ver cómo nosotros deberíamos de vivir a la luz de esto. Si usted lo quiere en palabras mucho más cortas, grábese estas 4 palabras. Primero veremos la definición, segundo veremos el obstáculo, tercero veremos la victoria y cuarto veremos cómo debemos de vivir. Esos serán nuestros 4 puntos principales. Así que, mis hermanos, pasemos al primer punto principal. Una definición, o en otras palabras, ¿qué dice la Biblia sobre pertenecer a la iglesia? Y quiero empezar con algo, y es que para los cristianos del primer siglo, pertenecer a la iglesia y ser cristiano no eran 2 cosas diferentes. No eran 2 cosas diferentes. Para ellos era una sola moneda, ¿cierto? Pero con 2 caras, o 2 caras de la misma moneda. Y para ahondar un poco en este primer apartado, miremos la declaración de la misión de Jesús en Mateo 16, verso 18. Vayan en sus Biblias, Mateo 16, verso 18.
Miren lo que dice. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el momento más importante del ministerio de Jesús. Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde con la declaración que es el centro de su misión. ¿Cuál es esa declaración? Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Presten atención a lo que está diciendo este pasaje, porque este pasaje no está diciendo que Él va a salvar a individuos aislados. Eso no es lo que dice nuestro pasaje. El pasaje lo que dice es, edificaré mi iglesia. Está hablando de una comunidad, está hablando de un pueblo, de una familia. Mis hermanos, en los evangelios nosotros vemos las imágenes que se usan. Hay ciertas imágenes que Jesús usa en los evangelios. Una de ellas es el Padre Nuestro. Miren lo interesante del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no empieza diciendo, Padre mío, dame mi pan cada día. No, habla en una pluralidad. Hay una pluralidad. No dice Padre mío, sino que dice Padre Nuestro, danos nuestro pan. Y si miramos el contexto donde Jesús nos habla, en Mateo capítulo 6, acerca de la oración, vamos a ver que versículos anteriores, Él dice, cuando ustedes oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, ¿no? Oren a su Padre que los ve en secreto, ¿cierto? ¿Saben qué es lo interesante de eso? Que aún en el secreto, ¿cómo nosotros debemos de orar? Pluralidad. Padre Nuestro. Ahora, mis hermanos, quiero que se hagan esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes durante la semana han orado, pero se les escapa orar de manera plural? Nuestra inclinación número 1 es a orar de manera singular. Señor, perdona mis pecados. Señor, dame mi pan. Nos olvidamos de que somos una familia. Dios no salvó solamente individuos para que vivan de manera aislada. Mis hermanos, la otra ilustración o la otra imagen que se utiliza para hablar acerca de la iglesia es el rebaño. Es el rebaño. Cuando las ovejas se acercan al pastor, ¿sabe qué ocurre? Inevitablemente las ovejas se van uniendo, ¿no? Imagínense al pastor. El pastor está llamando a las ovejas e inevitablemente estas están unidas, no están separadas. Vienen todas juntas. No puedes estar cerca de Jesús y lejos de sus ovejas. Es imposible. No fuimos llamados para esto. La otra ilustración que se utiliza es piedras vivas. Una piedra sola no es un templo. Dios nos está tallando para que nosotros encajemos juntos. Este es nuestro primer pasaje. Les dije que vamos a ver dos pasajes. El primero es Mateo capítulo 16, verso 18. Y nuestro segundo pasaje es Hechos 2, versos 42 al 47. Aquí lo que vamos a ver es cuál es el ADN de la iglesia. Aquí nosotros vemos que Lucas se detiene, ¿cierto? Y da un vistazo. Nos muestra cómo luce la iglesia, cómo es la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Hechos 2, verso 42 al 47. Miren lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, miren la palabra juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí en estos pasajes quiero resaltar 5 características de una iglesia. La primera característica es que ellos eran adictos a la palabra. Eran adictos a la palabra. Nos dice nuestro pasaje en el verso 42 que ellos perseveraban en la doctrina. No escuchaban sermones de 30 minutos. No, ellos perseveraban en la doctrina diaria. Ellos querían escuchar la palabra de Dios constantemente. No era que la querían escuchar cada 8 días. La querían escuchar constantemente. Querían saber qué dice Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que está escrito? Para ellos, este era su pan diario. Era el pan diario de ellos. Lo segundo es una coinonía radical. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Una coinonía radical. ¿Por qué una coinonía? Porque ellos compartían vidas y bienes. Eso lo vemos del versículo 44 al 45. Leámoslo. Versículo 44 y 45 de Hechos 2. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí nosotros vemos que ellos compartían sus cosas, pero no por obligación. No estamos hablando de comunismo. No lo hacían por obligación, porque alguien les decía esto es lo que tienen que hacer. En ninguna manera. Ellos lo hacían de corazón. Ellos lo hacían porque el Evangelio rompió ese egoísmo. Esa era la única razón por la cual ellos lo hacían. La tercera característica es una devoción en la oración. Dice el versículo 42 que ellos se reunían para orar. Mis hermanos, se reunían para orar. ¿Ustedes quieren conocer el corazón de la iglesia? ¿Quieren conocer más a sus hermanos? Los van a conocer a medida que ellos oran. Cuando oran. Es a través de la oración que nosotros podemos conocer el corazón de nuestros hermanos. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que ellos enfrentan en el día a día? La cuarta característica es una comunidad multicultural. Mis hermanos, nosotros vemos en el desarrollo del libro de los Hechos que habían judíos y gentiles, habían esclavos y amos, habían ricos y pobres. No había discriminación. Un solo pueblo. Y también, mis hermanos, la quinta característica que quiero señalar es que había un crecimiento sobrenatural. Este crecimiento no era natural. Dice el verso 47 que el Señor añadía cada día. Es el Señor el que añade. Dios da el crecimiento cuando la iglesia es iglesia. Un pastor contó que vio una mujer sencilla entrar a una iglesia. Solo había un asiento libre. Estaba al lado de un hombre muy importante, un caballero reconocido por la reina. La mujer se sentó, lo abrazó, le dio un beso en la mejilla. Este predicador que contó esto, porque él lo vio con sus propios ojos, esto le asombró, porque esto no es normal. Esto ocurre en la iglesia, porque en la iglesia no hay distinción, no hay distinción. Mis hermanos, y esto me lleva al segundo punto principal. El segundo punto principal. Quiero que tenga ahí en su mente que hemos estado viendo el primer punto principal. ¿Cuál es el primer punto principal? El primer punto principal es una definición o qué dice la Biblia sobre permanecer en la iglesia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto principal. En nuestro primer punto principal nosotros hemos visto cómo luce la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de ser?
Pero ahora, mis hermanos, vamos al segundo punto principal, que es un poco triste. Y es el obstáculo que enfrentamos para permanecer en la iglesia. ¿Cuál es el obstáculo que nosotros enfrentamos para permanecer en la iglesia? Si este es el diseño, ¿por qué nos cuesta tanto vivirlo? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Si este es el diseño, ¿por qué nos cuesta tanto vivirlo? Mis hermanos, no es por una falta de información. No es porque no tenemos la suficiente información. Es por la corrupción de nuestro propio corazón. Es por la corrupción de tu corazón y de mi corazón. Mis hermanos, quiero resaltar algunos de esos obstáculos que nosotros enfrentamos el día de hoy. El primer obstáculo es el orgullo intelectual. Ese es el primer obstáculo. El orgullo intelectual, donde hay personas que creen que ya saben lo que deberían de saber, ¿no? Puedes recitar la confesión de fe, pero tu vida no refleja Hechos 2. Conoces las doctrinas de la iglesia, pero evitas la comunión profunda. El conocimiento sin comunidad es sencillamente orgullo camuflado. Es orgullo camuflado. El segundo obstáculo que nosotros enfrentamos es el miedo a ser tallados por Dios. Tenemos un temor a ser tallados por Dios. Ser piedras vivas, mis hermanos, implica que Dios talla. Dios nos va a tallar para que encajemos los unos con los otros. Eso es lo que Dios va a hacer. Y esto duele. ¿Saben qué es lo que esto requiere? Esto requiere humillación. Esto requiere paciencia. Esto requiere perdonar. Pero no solamente perdonar. Esto requiere también pedir perdón. Yo me acerco al hermano y pido perdón. Pero muchas veces preferimos ser piedras muertas, independientes, frías, estáticas, a ser tallados para encajar en el templo del Señor. Eso es lo que muchas veces preferimos. Tercer obstáculo es un amor propio. Es el egoísmo. Egoísmo en nuestros corazones. Mis hermanos, la coinonía radical requiere compartir vidas y bienes. Pero nuestros corazones, ¿qué es lo que dicen? Esto es mío, esto me pertenece. No voy a compartir de lo mío con otros. Queremos la propiedad privada, pero sin una responsabilidad comunitaria. No queremos una responsabilidad comunitaria. No queremos preocuparnos por nuestros hermanos. Queremos recibir, pero sin servir. El cuarto obstáculo es la pereza espiritual. Una pereza espiritual. Estamos demasiado ocupados para orar con la iglesia. Es que no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Mi agenda está muy llena. Por ende, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para reunirme con mis hermanos. No tengo tiempo para escuchar la palabra del Señor con mis hermanos. No tengo tiempo. Estoy demasiado cansado para servir. No puedo servir ahora. Serviré después. Y miremos uno más. Es un individualismo arraigado. Es un individualismo arraigado. Este individualismo nos lleva a pensar, la iglesia es imperfecta. A mí me lastimaron. Es que este hermano dijo esto de mí. Es que a mí no me llaman. Es que a mí no me saludan. Seguimos pensando en términos de los otros están para servirme a mí. Yo no vengo a la iglesia para servir a otros. No vengo para que me sirvan a mí. Porque yo soy el personaje principal. Mis hermanos, algunos usan la excusa de la iglesia perfecta. Es que como la iglesia no es perfecta, es que la iglesia está llena de hipócritas. Por eso yo no me reúno con ellos.
Si vengo al culto, me voy rápido. No quiero que nadie se involucre en mi vida. No quiero que nadie sepa nada de mí. Me separo. Mis hermanos, háganse la pregunta. ¿Ustedes creen que son conocidos por los hermanos, las ovejas que están al lado suyo? ¿Los que están al lado de ustedes los conocen? ¿Tienen conocimiento acerca de ustedes? ¿O si mucho apenas saben su nombre? Si mucho apenas saben que asiste. Mis hermanos, eso no es una excusa. No debemos de utilizar la imperfección de la iglesia como una excusa, porque la iglesia es un lugar donde todos, sin excepción, estamos en un proceso de cambio. No somos lo que deberíamos de ser aún. Por la gracia de Dios, no somos lo que fuimos antes. Pero sabemos que en el futuro, cuando Cristo venga, seremos tal cual y como Él es. Pero estamos en un proceso de cambio. Mis hermanos, y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Quiero que recuerden, hemos dicho que vamos a ver 4 puntos. El primer punto es, ¿qué dice la Biblia sobre permanecer en la iglesia? El segundo, hemos visto el obstáculo que nosotros enfrentamos para permanecer en la iglesia. Y el tercer punto es, ¿cómo es vencido el obstáculo para permanecer en la iglesia? Mis hermanos, aquí es donde viene la parte interesante. Algunos quizás nos identificamos con alguno de los obstáculos. Puede que no todos, pero nos identificamos con alguno de estos obstáculos. Y quizás lo primero que se viene a nuestra mente es, listo. El primer punto fue cómo luce la iglesia. Ahora voy a tratar de repasar esos pasos y vivir de esa manera. Ese no es el primer paso. El primer paso es el arrepentimiento. El primer paso es ver a Cristo. Es ver lo que Él hizo, lo que ha sido hecho por nosotros. Así que nuestro tercer punto principal, ¿cómo es vencido el obstáculo para permanecer en la iglesia? Aquí es donde viene la buena noticia. La buena noticia es que tú no edificas a la iglesia. Tú no la edificas, mi hermano. Jesús es quien edifica a su iglesia. Tú no te salvas a ti mismo. Es Jesús quien te salva para unirte a una comunidad. Él es el que te salva para que te unas a una comunidad. En este punto nosotros vemos que Cristo mismo es el fundador soberano de su iglesia. Él es el fundador soberano. Él mismo fue el que dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él mismo fue quien dijo eso. Él mismo es el que la edifica. La iglesia no es un club que tú y yo armamos. No consiste acerca de un club que tú y yo armamos. Es una fortaleza que Dios mismo defiende. No depende de tu fuerza, sino de la promesa de aquel que prometió. Es Cristo el que hizo la promesa y Él mismo es el que la cumple. Por lo tanto, mi hermano, no depende de ti. Y respecto a este fundador soberano, vemos algo más. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acerca de este fundador soberano? Es que Él pagó el precio. Él pagó el precio por su iglesia. Él fue quien pagó el precio. Jesús no solamente fundó a la iglesia con el poder de su palabra, sino que la compró con su propia sangre. Esto fue lo que Él hizo. Él la compró con su propia sangre. Él murió para crear una comunidad donde no existe barrera entre judío y gentil, ricos y pobres. ¿Por qué? Porque esa barrera fue derribada a través de la cruz. Fue por medio de la cruz que esta barrera fue derribada. Pero mis hermanos, no solamente eso.
Él no solamente hace eso, sino que va más allá. ¿Saben qué es lo que Él hace? No solamente muere por nosotros, nuestros pecados, no solamente ve nuestro historial y paga la deuda, sino que hace algo más. Mis hermanos, si nuestros pecados, todos nuestros pecados, solamente hubiesen sido perdonados, eso no habría sido suficiente, porque tenemos un corazón corrupto. Necesitamos que nuestro corazón sea cambiado. ¿Y qué es lo que Él hace? Él envía a su Espíritu Santo. Él envía a su Espíritu Santo. Hechos 2, mis hermanos, no fue un programa de crecimiento lo que unió a 3,000 personas. ¿Saben qué es lo que fue? Fue el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo fue lo que unió a 3,000 personas. Él es quien produce devoción. Él es el que produce ese deseo de compartir, ese amor sobrenatural. Tú y yo no fabricamos coinonía, no lo hacemos, es imposible que nosotros lo hagamos. Tú y yo no lo hacemos, Él lo hace. Pero mis hermanos, la bendición se extiende un poco más. Hay más buenas noticias. Hay más buenas noticias. Es que Él nos da medios de gracia. ¿Cómo nos transforma para poder vivir en comunidad? A través de los medios de gracia. Por medio de su palabra. Juan 17:17. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica el Señor? A través de su palabra. Ese es el medio que Él utiliza para cambiar vidas, para cambiar corazones, para hacer que la iglesia viva como iglesia. Así que, mis hermanos, no es algo que tú debes hacer, es algo que Dios hace en ti. Es algo que Dios hace en ti. Cuando la palabra de Dios es derramada abundantemente, cambia corazones egoístas en corazones generosos. Y mis hermanos, no termina allí la bendición. Hay un poco más, téngame paciencia. Una más. Atrae al mundo a través de su obra. Atrae el mundo a través de su obra. Cuando la iglesia, es decir, diferente, santa, unida, el mundo no se convence por argumentos, sino que se convence por un secreto. Una comunidad que funciona donde no debería funcionar. Y cuando preguntan cuál es el secreto, descubrimos que el secreto no está en la tierra, mis hermanos. El secreto de la iglesia no está en la tierra. El secreto de la iglesia está en el Salvador que vino del cielo. Ahí se encuentra el secreto. No está en ti, no está en mí. Nosotros no hacemos iglesia. Mis hermanos, esto nos lleva a nuestro cuarto punto principal y el último. Recuerden, hemos visto qué dice la Biblia acerca de permanecer en la iglesia. Hemos visto obstáculos que enfrentamos para permanecer en la iglesia. Hemos visto cómo es vencido ese obstáculo de permanecer en la iglesia. Y ahora vamos a ver nuestro cuarto y último punto principal. Nuestro cuarto y último punto principal es: listo, Alex. Ya hemos escuchado el mensaje. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos de vivir? ¿Cómo es que nosotros deberíamos de vivir a la luz de lo que ha sido expuesto? Si es Jesús quien edifica y salva, entonces la fe se manifiesta en una rendición. Así es como se manifiesta la fe. Es en una rendición. Para unos, la aplicación sería: deja de ver a la iglesia como un evento dominical. Eres una piedra viva. Una piedra fuera del templo es una piedra muerta. Para otros, sería:
Baja de ese pedestal, porque la teología verdadera baja los pies y lava los pies del hermano que te cae mal. Eso es lo que hace la verdadera teología, baja los pies. Examina tu agenda. ¿Hay evidencias de coinonía en tu vida? ¿O hay evidencias de consumismo en tu vida? Donde yo solamente obtengo lo que quiero y rechazo lo que no me gusta. ¿Qué evidencia hay en tu vida? Y aquí vienen las aplicaciones ahora sí para todos. Somete tu agenda a la palabra de Dios. Somete tu agenda a la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Busca transformación. Esto es lo que nosotros deberíamos de buscar, mis hermanos, transformación. Lee la Biblia a diario, pero también escúchala predicada en comunidad. Involúcrate en la oración corporativa. Sí, mis hermanos, es necesario que nos involucremos en la oración corporativa, porque allí es donde nosotros conocemos el verdadero latido de la iglesia. Es allí en la oración. Tercero, practica la coinonía. ¿Qué quiero decir con practica la coinonía? Es abre tu vida y tu hogar. Comparte tus bienes. Usa tus dones para servir, no para presumir. Usa tus dones para servir, no para presumir de los dones que el Señor te ha dado. He aquí que si tienes un don, ¿de dónde viene? Viene de lo alto, del Padre de las luces. No proviene de ti. Abraza la diversidad. Abraza la diversidad. Aquí entre nosotros hay hermanos, somos diferentes. Abraza la diversidad. Saluda al hermano que es diferente a ti. Saluda al hermano que quizás no tiene el mismo conocimiento tuyo. Debemos de abrazar la diversidad, mis hermanos. Y por último, descansa. Descansa. ¿Sabes por qué? Porque no es tu responsabilidad hacer crecer a la iglesia. Tú no la haces crecer. Yo no la hago crecer. Solo sé fiel. Sé fiel. Y el Señor va a añadir a los que son salvos. El Señor va a añadir a los que son salvos. Oremos, mis hermanos. Padre, Padre, Padre Santo, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Una vez un hermano oraba diciendo que tan solo el nombre que es sobre todo nombre, tan solo en Jesús, Jesús hay tanta gloria. Jesús, 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 Jesús. Qué glorioso nombre. ¿Quién como tú? Quien aún conociendo nuestras imperfecciones, muere.
aun conociendo todo acerca de nosotros, decide hacerse hombre y no por obligación, paga el precio. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos más y más. En este tu día que tu palabra ha sido expuesta y que será expuesta a través del sermón, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén.